Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Seguimos con este tema tan interesante, que es parte de la inteligencia emocional, que es la comunicación. Dentro de la comunicación hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de, sobre todo, la vez pasada mencionamos mucho la asertividad. Es muy importante entenderlo. Si no viste el episodio pasado, te invito a que lo veas. Es muy importante comunicarnos asertivamente. Quiero darle las gracias a nuestras invitadas. Valerie siempre está conmigo. Gracias, nenita. Hola. Hoy tenemos el lujo de tener a Camilita con nosotros. Gracias. Una bendición. Y bueno, seguimos hablando de esto. Quiero recordarles que la comunicación es una habilidad aprendida que se puede mejorar. Quiere decir que si nacimos o si nos criaron con una comunicación deficiente, si no nos explicaron desde niños, porque ese es el punto. Y por eso tenemos la bendición hoy en día de aprender como padres para poderle explicar, para poderle explicar a nuestros hijos, a los niños, cuando somos docentes, cuando tenemos a cargo gente. A veces qué rico sentarse y poderle explicar a una persona, mira, la comunicación es de dos vías. Hay un emisor y un transmisor. Quiere decir que mientras yo hablo, tú me escuchas. Y cuando tú hablas, yo te escucho. Entonces es muy importante dentro de la comunicación la parte de la escucha activa, que es realmente estar genuinamente queriendo escuchar, queriendo entender, queriendo comprender. Más adelante volveremos a hablar de la empatía, que es muy importante. Y hemos hablado también de las diferentes, de los diferentes puntos que están dentro de la comunicación asertiva. Los puntos que hemos hablado es hablar en el momento oportuno, ¿no? Que eso es súper importante. Eso lo cambia todo. Hablar en el canal adecuado, si es por celular, si es por teléfono, si es un email, si es un texto, que son tan problemáticos. De eso hemos hablado ya. También hablamos de la forma, en qué forma vamos a decir las cosas, el tono, el lenguaje corporal, las manos, cómo las movemos, las caras, todo. Es increíble de todo lo que uno tiene que estar pendiente, Dios mío, porque como no lo han enseñado, ahora toca todo el tiempo estarse uno analizando. Y les prometimos que íbamos a hablar hoy de las palabras, porque las palabras son muy importantes, porque oh my God, sí. Las palabras es, yo creo que de lo más importante, ¿no? Sí. Porque como iniciemos una conversación, ahí está el todo. Sí, ahí está la base de todo. Ahí está la base de todo. Es verdad. Porque si hay un conflicto, por ejemplo, y empezamos conflictuados, mira, quiero hablar contigo. Ya hay ese tono, cara. Ay, no, uy, por fin apareciste para que hablemos. El vainazo. Uy, sí. La ironía. Yo tengo desventaja en eso, porque de donde yo soy, de la región de donde yo soy, el tono de las mujeres es muy fuerte. Entonces, Bucaramanga, sí, Colombia. Bucaramanga. Gente linda, pero mujeres Eso sí. bravas. Y entonces la característica de la mujer que es muy brava y el acento es fuerte, es marcado. Y la mayoría yo era groseras, o sea, groseras para hablar, muy hirientes también en todos los... Entonces, para mí eso Cami, fue yo un no te trabajo. imagino a ti siendo grosera, my hiriente. God. Yo decía de 5 o 3 groserías. Muy grosera. Pero Más de malas palabras. ¿Eras además más de malas palabras o más de tonos feos? No, pues las dos, porque el tono es cultural. Culturalmente tenía un tono feo. Y entonces a eso grosera de malas palabras. Entonces eso, reconocer, darme cuenta fue muy duro porque era natural en mí. O sea, Claro. era el ejemplo no solo de mi casa, sino de todo el mundo, de todos. Entonces eso para mí fue algo muy fuerte y a veces me encuentro, a veces me escucho y entonces me acuerdo, claro, de mi mamá y yo digo, ay, Dios mío, a veces ese tono de cuando estoy brava. Como por ejemplo, a ver, dame un tono. Ay, no. Un Ah, no, tono. ese es de Bucaramanga. Entonces ya uno ahí, claro, ya empieza la mirada. Sí, porque eso es una buena cosa. Cuando estamos hablando de las palabras, incluyen los soniditos raros. los sonidos, todo lo...
Bueno, no, seguramente. Ese es, ay, seguramente. Con mirada, como se va con diciendo, mirada. como Ironía. dudándolo, como diciendo, no te sí, creo. claro, ¿cómo Ay, no? sí, claro. Ajá. Uy, no, era una cosa. Entonces, y la mirada, el vainazo es muy de nosotros. La ironía Eso es como indirectazos. es un indirectazo, a ser ofensivo. Entonces, Sí, el vainazo es Una expresión, esa es como, una como expresión estábamos en el colombiana. sketch que vimos el fin de semana pasado en la iglesia, que era el Día del Padre, que la suegra decía, como no invitan, exactamente. ese es un vainazo. Sí. Exactamente lo Entonces, que le estamos y imaginando. Jonathan, por el otro lado, mi esposo, no, o sea, en Bogotá. Sarcasmo, ironía, Sí. un vainazo, todas esas cosas que tú no dices de frente. Directamente. Pero sí, exacto. Entonces, el choque cultural, eso es Sí, muy es fuerte. verdad. Es muy Fíjate fuerte. que en el mismo Colombia es tan diverso y son tantas las regiones y los hablados tan diferentes. Que era que dentro de un mismo país hay choque cultural. Imagínate cuando se casan de países diferentes. Sí, Duro. es Eso duro. es fuerte. Pero entonces el primer paso, fíjate, sería caer en cuenta de lo que uno hace que es fastidioso, molesto para los demás. Sí. El primer paso es, yo sugiero mucho que cuando pues tenemos la bendición de tener el esposo también en la iglesia o un hijo, pues qué bendición poder entonces decirle a la persona, grábame cuando yo esté molesta. Porque entonces cuando uno se escucha, uno dice, no, nunca me imaginé que yo hablara así. Lo mismo que pasa con las caras, que tomen fotos, graben a las personas cuando estén distraídas y uno hace cara o algo y uno dice, yo hago esa cara. Entonces uno no se conoce, uno ha vivido todo el tiempo con uno está acostumbrado a uno, más que está acostumbrado a lo que le enseñaron y a lo que le criaron. Entonces el primer paso es ser una persona humilde y decir, cuando yo esté manejando un tono, por favor avísame, que a mí también me pasó, que Mari me decía los tonos, no sé qué, y yo decía, pero no entiendo qué es lo que te molesta, hasta que, por gracia de Dios, yo me escuché y dije, claro, no solo uso las palabras incorrectas, sino también, El tono. además, meto un tono que no es adecuado. Y y el sello es la cara, ¿no? Las jetas. Entonces el sello es los ojos. Jonathan Sí, siempre me todo decía acompañado, es un surtidito ahí de que todo. yo hacía, o sea, yo me expresaba, yo no tenía que decir mucho para expresar con la cara mi molestia, si estaba brava o si estaba triste, o sea, yo ya con la cara todo Pero entonces hablaba. esas técnicas que tú dices te ayudan a darte cuenta. Claro. Una vez te das cuenta que puede hacer uno para cambiar. Exacto, entonces, bueno, yo personalmente considero que la oración es fundamental. ¿Por qué? Porque el mal ejemplo se está como tatuado en nuestra alma, porque ha sido durante años, todos los días, todo el día, escuchar y ver, además con las emociones implícitas que eso lo agranda para los niños. Porque cuando yo con mi nieto Jack, por ejemplo, hace una cosa así y ahora y hacemos, ¡ah! Y ahora es la moda de él, ¿no? Ay, que ahora hace algo y hace, ¡ah! Porque eso quiere decir que lo que está haciendo le estamos poniendo un marco para decir qué lindo o qué interesante o Claro. wow, ¿no? Ayer estaba yo con él y tenía 2 juguetes de tela y tienen velcro. Entonces estaba uniendo los dos, el velcro macho con el hembra, Ay, qué lindo. y lo unía. Y después hacía así. Y cuando hizo la primera vez yo hice, ¡ah! Entonces ya aprendí y después hacía, ¡ah! Y yo le decía, wow, súper bien, qué bien lo haces. Fíjate que la palabra va incluida con la expresión. Eso impresiona al niño. Impresiona al empleado, impresiona a la persona con la que tú trabajas, por supuesto impresiona a tu esposo. Entonces es muy importante que una vez ya nos damos cuenta, personalmente lo que yo hice fue orar todos los días y decirle, Señor, ayúdame a quitarme el mal ejemplo del tono, de todo eso que copié de mi mamá, porque yo también copié de mi mamá, y te pido, Señor, que me ayudes a hacer todo lo contrario, a estar consciente y a cambiar
la forma. Me ha costado años, eso sí. Años me ha costado y todavía me falta. Pero creo que ha sido la única forma en la que realmente se puede producir un cambio. La primera dándome cuenta y la segunda orando y pidiéndole al Señor, Señor, no quiero hablar así, Señor, ayúdame, Señor, quiero cambiar, Señor, dame suavidad, Señor, cambia mi forma de ver, ayúdame. Ese clamor, en realidad, Dios empieza a ayudarle a uno y no se siente uno solo en el proceso. La otra cosa que me parece muy interesante, que también creo que puede ayudar mucho, es pedirle a las personas que viven con nosotros que nos tengan paciencia con el cambio y decir, cuando tú, porque a veces ellos dicen, no, no cambia, lo mismo, sigues haciendo lo mismo. No, no, te pido que no me juzgues porque no hay magia, en el cambio no hay magia, a no ser que Dios haga un milagro inmediato, instantáneo, no hay magia. Te pido por favor que cuando yo lo haga, tú me digas, mi amor, mira, estás hablando para que ayúdame. No reacciones porque esa es mi área en la que estoy cambiando, en la que estoy creciendo. Entonces yo te pido por favor. Por ejemplo, yo en estos días, Mario me dijo algo y yo me exalté. Y yo, no, mira, no estoy de acuerdo porque tú haces esto siempre y yo me exalté. Y yo decía, ¿por qué me exalté? Y luego me di cuenta que había estado con dolor de cabeza. Entonces le dije, mi amor, perdóname, mira, te contesté así porque llevo como 2 días con dolor de cabeza y no he podido dormir bien. Le expliqué que esa comunicación tan importante de comunicar en los procesos que estamos, comunicar, mira, estoy un poco estresada porque pasó esto en el trabajo, mira, estoy un poco cansada porque tuve un día difícil, perdóname si te hablé mal o si te hablo mal, porque he estado así, puede ser, tenme paciencia. Esas personas, los hijos, con quien estés, en el trabajo, Sí. inclusive una amiga, una compañera, ay, cuando tú me veas hacer esto, ayúdame, y yo te puedo ayudar con otra cosa. Esa complicidad tan linda que una persona te puede ayudar en tu proceso de cambio. Tú sabes a mí también que me chévere. funcionó porque yo, o sea, mi referencia era, bueno, toda mi infancia, de pronto mi mamá, bueno, las personas que uno tenía cercanas. Y entonces cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo te conocí, y tú eras muy tierna. Y entonces tenía otro punto de referencia. Yo no tenía un punto nuevo de referencia como decir cómo debo ser, porque yo nunca, o sea, a mí nunca me enseñaron a ser una mujer tierna, ni detallista, y yo veía cómo tú tratabas al pastor, y me parecía, yo me casé recién llegada a la iglesia, y me parecía lindo. Entonces tenía un nuevo punto de referencia que me parecía muy lindo y que me ayudó a salir de donde yo venía. Que eso para mí fue importante. Oh, qué Y lindo, yo, sí. o sea, yo intencionalmente dije, a mí me gustaría ser ese tipo de esposa, una esposa tierna con mi esposo, detallista. Yo me acuerdo que yo, en ese tiempo no había celulares, entonces yo tenía una agenda y tenía el calendario en la agenda y yo por agenda me puse como tarea un detalle, lunes, miércoles y viernes, comprarle un chicle, una chocolatina, algo a Jonathan, porque yo nunca aprendí a ser detallista. Mi mamá de regalo, por ejemplo, para ella los detalles era que la ropa o ese tipo de cosas, pero que eso no es un regalo, pues como pensando en la otra persona que le gustaría. Entonces yo me ponía tareas. Oh, eso está muy bueno también. Y entonces por calendario yo decía, ok, hoy es lunes, entonces tenía que hacerlo. O escribirle una cartica, escribirle una notica. Entonces yo le dejaba post-its en la cama o cosas así en la almohada para aprender. O sea, me tuve que obligar, porque yo, digamos, de regalo, él le daba, por ejemplo, de cumpleaños, le daba ropa interior o boxers o algo así. Él me decía, es que eso no es regalo. Y él es súper detallista. Entonces yo decía, eso es un regalo. Me dijo, sí es un regalo, pero no es como que un regalo. Claro. Porque regalar no sé, como un boxers o una camiseta Algo así, que eso es de la canasta familiar, me decía algo él. útil, algo. Sí. Entonces, para mí eso era normal. Y es que probablemente para otras personas sí es un regalo, pero para él no. Para él no, Y como exacto. todo el mundo es diferente, como todo el mundo, esa es otra área espectacular de la comunicación. Decir que te gusta, decir que quieres, decir que te hace feliz, decir, sí, me puedes regalar por ejemplo, en el caso de yo, te puedo decir, me puedes regalar una camiseta carísima. Para mí eso no es regalo porque es ropa. Para mí regalo es esto. Ajá, Y exacto. entonces, lo que para él es importante, dárselo, porque
Para mí sí, ropa es regalo. Para mí también, todavía. Exacto, pero fíjate, sí, todavía, pero fíjate que entonces es la comunicación, cuando nosotros entramos en ese querer comunicarnos, conocer a la persona, satisfacer, agradar a la persona, pues la escuchamos y le preguntamos, ¿qué te gustaría tal cosa? Y no, porque también hay una cuestión que a veces sucede, que pienso que lo hacen mal los hombres, que por ejemplo regalan algo, yo dice, no, pero yo quería otra, ay, pero como no te gusta, pero como no te va a gustar si a mí me encanta. No, Sí. porque a ti te encante no quiere decir que a mí me encanta. Entonces, esa área también de la comunicación es muy linda. Hablar, ya que estamos hablando de las palabras en cuanto a la comunicación y en cuanto a la asertividad, hablar con respeto, comunicarnos con respeto, usar palabras adecuadas, no usar palabras ofensivas, no ser irónico, no ser... Ya una charla cuando empezamos con ironía ya está perdida, Sí, ya no hay nada que comunicación, hacer. Ujú. ya ahí se cerró, la persona ya se tapó los oídos. Entonces creo que es muy importante, creo que hemos dado buenos ejemplos, buenas estrategias y creo que esta es un área clave, muy importante, escucharnos, pensar antes de hablar. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido, el mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. A veces aún el que calla, cuando calles puede ser contado por sabio. En las pocas palabras hay sabiduría. Entonces a veces es mejor Silencio. hablar poquito. Sí. La clave de que esto lo hablamos en otro podcast, muchas veces la mejor conversación iniciada es con una pregunta. ¿Cómo te has sentido con respecto a esto? Porque muchas veces empezamos a hablar, oye, me parece que te has sentido mal y si te has sentido mal, y ya, o sea, ya nos respondimos, nos Ay, preguntamos, sí. nos contestamos. ¿No? Y muchas veces el iniciar la comunicación es solamente hacer una pregunta y dejar que la persona a ver por dónde, porque a veces eso nos puede cambiar la perspectiva de lo que pensábamos decir, hablar, comunicar. Entonces, ese es otro buen tip que nos puede ayudar mucho en nuestra comunicación con todo el mundo, inclusive mucho más con los niños y los adolescentes, aunque Otra no hablen tarea mucho. que una vez tú nos dejaste fue cuando estuvimos en el carro bajar el espejo para uno verse las caras. Y esa la hice de verdad muchísimo tiempo y también se la he dado a otras personas porque se ve. O sea, porque ya cuando uno va a repetir la cara, No, ya no uno la la repite cambia, igual, uno la mejora. Uno tiene una imagen terrible Sí. con uno mismo. Pero esa era una tarea como que, me vi, uy, sí, está haciendo eso. Porque a veces uno ya la cara la tiene como en automático Sí. y entonces no puede arreglar o no puede corregirse porque no se ve bien. Entonces esta también fue una cosa que a mí me funcionó muchísimo, verme en el momento. Muy bien. Bueno, creo que es material ya lindo para este día. Creo que Dios nos puede ayudar. Es muy importante siempre pedirle ayuda a Él en todo, por todo. Y cuando oramos y le pedimos ayuda, pues no nos sentimos solos, pero sí nos ayuda. Necesitamos siempre todo hacerlo de la mano de Él. Así es que si les parece, vamos a orar. Papito hermoso, gracias te damos en este día. Gracias por tu amor, tu misericordia en nuestra vida. Gracias por tantas cosas que nos das, por amarnos, por cuidarnos, por darnos tu regalo de vida eterna. Cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la seguridad del lugar a donde partimos el día que ya acabe nuestra misión en esta tierra. Por eso creemos en tu amor, ponemos eso, que tú nos des ese discernimiento, esa atención en nuestras palabras, en la forma que hablamos, en la forma que comenzamos una conversación, tener cuidado lo que decimos, cómo lo decimos, estar muy atentos y que nuestra motivación principal sea ser asertivos, no lastimar, respetar, hablar para llegar a acuerdos y a soluciones. Glorifícate, Padre, en esta área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Bueno, con la bendición de Dios, gracias Camilita. Ay, gloria a Gracias Valerie. Gracias por estar aquí, una bendición. Con la bendición de Dios nos vemos la próxima semana.